Primero tengo que coger resuello. Con tantas cosas bellas que me han dicho, 1.000.000 de gracias. Ante todo quiero dar gracias, sobre todo a Dios que me ha permitido llegar a este día. ¿Me oyen? Sí. A la Casa Bacardí, que siempre ha sido tan gentil y tan buena conmigo, María y Susel, que tanto me han ayudado. ¿Qué voy a decir de José y de Pedro y de Ellen, que me escribió esa cosa preciosa que está en la contrapartida, en la contraportada? ¿Y qué voy a decir de Pepito, que fue uno de mis presentadores por el primer libro, que casi que me pone a mí como la segunda Gertrudis de la Avellaneda, y casi que voy diciendo que a lo mejor me compara hasta con el poema de Homero. 1.000.000 de gracias. Todos ustedes me alentaron tanto, y todos y cada uno de ustedes representan verdaderamente el cuadro completo de mi vida, de Cuba, de mi niñez. ¿Qué le voy a decir a mis compañeras de colegio, de toda una vida, desde que éramos niñas, de adolescentes, de la universidad? A Loli, mi hermana de toda una vida, y aquí en el exilio, mis hermanas, Lucy, Bachiva, Aida, Pat, Maggie, que no pudo venir porque está muy enferma. Son mis hermanas. Yo siempre digo que yo estoy llena de mis casi hijos, de mis casi hermanas, porque son hermanas no de sangre, ni hijos, ni nietos de sangre, pero lo son del corazón. Aquí tengo a mi muchachón, mi muchachito le decía, pero mide 6 pies y no sé cuánto, y ya le tengo que decir mi muchachón. Tengo a los hijos de Mario y Barbarita, que son mis hijos, a Cari, a Frank, que está de viaje y no pudo venir. En fin, tantas y tantas seres que yo quiero. Aquí tengo a mi primer jefe, a mi primera secretaria, amigos entrañables del Instituto Cultural, de los que he conocido aquí como Lucy y Salvador, de los últimos años, pero aún así han entrado por la puerta grande de mi corazón. Ustedes saben que a veces conoce una persona recientemente y sin embargo la siente uno allegada al corazón de uno y muy afín a uno. A todos y cada uno de ustedes, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Tengo amigos también de la NACAE, por ahí anda mi amiga, que ahora la perdí, la que es presidenta de la NACAE. Amigos recientes y, como les decía, amigos que son entrañables. De mis compañeras de colegio, lo único que les puedo decir, que Dios les pague la clase de alegría y felicidad que me han dado hoy. Dense cuenta que somos ya un poquito viejitas y somos amigas desde que éramos chiquiticas, así que miren el mérito. Aquí estamos con dolores en las piernas, con artritis, yo estoy con un problema en la vista, a lo mejor estaré tuerta mañana, pero aquí estamos. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias a mi editor, que no sé dónde se metió, está ahí atrás, escondido como siempre. Alberto, mi compañero de 52 años, y les quiero compartir con ustedes algo que para mí fue muy importante, la cubierta que él logró para poner en mi segundo libro. Esa cubierta tiene un meaning especial para mí, porque en la casa de mi padre, en La Habana Vieja, era una casa colonial, en el recibidor había una puerta inmensa con el medio punto, y yo tenía ilusión, como un recuerdo de mi niñez y de la casa de mi padre, que estuviera ese medio punto y esa puerta. Entonces se lo dije a Cuco y él empezó a buscar a ver qué me encontraba y me dijo, pero el título del libro es Encuéntrate conmigo en las estrellas, y verdaderamente la luz que irradia de los cristales es la luz del sol, pero me dijo, bueno, después de todo pueden ser las estrellas y la luna. Y yo le dije, perfecto, y por eso me puso las estrellas. Y el pobre estuvo buscando en el screen de la pantalla, estuvo busca que te busca hasta que encontró algo, y yo encuentro esa portada que me ha dado mucha alegría, y la verdad que la siento con mucha alegría, igual que me pasó con Los perfumes del mar, que logró tener una vista del mar como yo siento al mar, no al mar tormentoso, por ejemplo, de Adolfina, sino ese mar tranquilo que para mí representa paz y tranquilidad.
hay una cosa que les quería decir acerca del prólogo. El prólogo de mi primer libro, Pepito fue tan gentil que me escribió un prólogo precioso. Para este libro yo quise escribir el prólogo. ¿Por qué quise escribir el prólogo? Por lo siguiente: hay personas que impactan en la vida de uno y uno desafortunadamente o no se da cuenta en el momento o no se los hace saber. Yo empecé a escribir, todos estos poemas son de mis primeros años en el exilio, de los fines del 60 y principios del 70. En realidad yo soy una persona por naturaleza positiva y alegre. Sin embargo, como decía José, los primeros años del destierro fueron muy duros. Estábamos en una casa pequeña, estaban los padres de Alberto muy enfermos, empecé a luchar con un trabajo nuevo, a pasar exámenes para mejorar, en fin, tantas y tantas cosas que surgieron en nuestra vida, que yo me sentía bastante deprimida y empecé a escribir unos poemas que ahora agrupé bajo las amarguras. Resulta que yo era supervisora de una unidad de servicio social y había un viejito adorable que se llamaba Gabriel Gravier, que venía a traernos las correspondencias al mediodía. Y entonces esa era la hora que yo escogía para escribir, y un día descubrió que yo estaba escribiendo, y era la época que estaba escribiendo los que yo he clasificado como mis amarguras, que en aquella época yo les decía mis locuras. Y parece que a él le dio tristeza de que yo estuviera sumido en una depresión siendo tan joven. Yo tenía 31 años. Y un día se dio cuenta que yo estaba escribiendo y me dijo: ay, yo también escribo poesía, ¿me dejas ver tu poesía? Y yo compartí algunas de ellas con él y él me trajo otras de él. Y al darse cuenta que yo estaba escribiendo aquellas poesías tan tristes, parece que él dijo: la tengo que sacar de esa depresión. Y entonces no me dijo nada más que: tú no te puedes desdoblar en la personalidad de otra mujer. Pero vaya, yo era medio mojigata, medio comequeque, diría yo. Y él parece que después que me dijo eso, yo dije: ¿qué estará queriéndome decir? Y él parece que pensó que yo jamás en la vida podía hacer eso. Pero pasaron los días y yo le dije: Gabriel, ¿qué tú has querido decir? No, nada. Pero es que tú puedes pensar que tú eres una mujer despechada, que tienes un amor imposible, pero yo no creo que tú puedas hacerlo. Ya que en el momento yo pensé: de verdad, yo no puedo hacerlo. Pero después me puse a pensar: ¿por qué no? Si una persona puede desdoblarse en la personalidad, hay hombres que escriben como mujeres, mujeres que escriben como hombres, hay gente que escribe de una forma siendo de otra. En fin, y empecé a escribir lo que ahora he agrupado bajo miedos y ya no se me olvidó cómo se llama el otro, recuerdos malditos. Entonces, cuando yo me di cuenta cómo el Gabriel me había impulsado y me había hecho cambiar y salir de aquella depresión, en aquel momento yo se lo agradecí, pero yo no creo que yo le hice sentir a él el impacto que él había tenido en mi vida y el bien que me había hecho. Cuando yo empecé a pasar en limpio las poesías para este libro, yo dije: Dios mío, yo nunca se lo dejé saber a él hasta qué punto él influenció en lo que yo estaba escribiendo. Y como tenía un apellido extraño, Gravier, yo le dije a Alberto: yo creo que aquí tiene que haber algún familiar de él. Entonces empecé a buscar en la guía y encontré a una persona de apellido Gravier. Entonces llamé, era a la oficina, le dejé el recado a la secretaria y le dije: mira, le va a parecer loco lo que voy a decir, pero yo soy fulana de tal, y le hice más o menos un breve recuento de por qué yo quería ponerme en contacto con él. Al día siguiente me llamó y era el hijo. Se emocionó muchísimo, se puso tan contento y me dijo: yo no lo puedo creer. Dígole, yo tengo manuscritas, los originales, porque él inclusive me hizo 2 poesías a mí. Yo tengo los originales firmados por tu padre. Se puso contentísimo y me dijo: ay, cuánto te lo agradezco. Y digo: yo quiero en el prólogo hablar de la influencia que tuvo tu padre en mi vida. Y yo pensé que él iba a estar aquí hoy, pero parece que no ha podido venir, pero se puso de lo más contento. Yo siempre le dije a él que yo quería habérselo reconocido, y al final yo digo: bueno, yo no se lo hice sentir a él, pero yo espero que Dios se lo haya sabido sentir a él. Les quiero decir que yo termino este libro. En el libro anterior, yo entre las poesías cubanas, yo no sé si ustedes se acuerdan, los que estuvieron aquí, que yo le escribí una poesía a La Mariposa Blanca. La Mariposa Blanca ha sido
muy importante en mi vida. Esa es la flor nacional de Cuba, yo creo que todos ustedes la conocen. Yo siempre traigo una fotografía de la mariposa, por aquellos que no se acuerdan de ella, que parece una verdadera mariposa. Yo le hice una poesía y está entre las poesías cubanas de mi primer libro. Y en esta termino el libro con la poesía aquella y explico por qué la mariposa blanca es tan importante en mi vida. Tengo mariposa 1 y mariposa 2. La mariposa 2 es otra historia de muy personal de lo que me pasó a mí cuando cumplí 65 años y la mariposa. No se lo voy a decir para dejarles el suspenso, pero así termino mi libro. Hice cuentos, algunos de ellos que me estaban diciendo que están un poco, no sé si locos o poco usuales, pero fueron cuentos cortos también que yo escribí en aquella época. Escribí un cuento infantil que se llama Yo me llamo Estorino, y ahí está Mario, que es mi casi hijo, que ni se enteró que iba a estar, y está también la hija de mi primo Lourdes, que tampoco se enteró que iba a estar, y está en el cuento. Es la historia de un pajarito que nosotros salvamos, que resultó que era como decían en Cuba, un patipeludo. Era un pajarito que tenía las patas peluditas. Que por cierto, Belén dice, que fue la que me hizo la contraportada, dice que le había dado mucho sentimiento el cuento y que hasta había llorado. Sí. Les he traído, porque mis primos siempre me dicen, lee algo tuyo. Yo no sé leer poesía, y lo grande del caso es que yo no me acuerdo de ninguna de mis poesías, jamás me he acordado de ninguna. Cuando las leo me parece que las ha escrito otra persona y me parecen nuevas. De verdad, primero que eran poesías que yo escribí, como les dije, muy temprano en el exilio, y en realidad las tenía, vamos a decir que durmiendo, y las empecé a leer otra vez, yo diría que recientemente, hace 2 o 3 años, y entonces fue cuando me empezó la idea de que quizás las debía de publicar, y no me arrepiento. Ustedes son la prueba más grande que he podido tener en mi vida, que a pesar de mis locuras, ustedes están aquí conmigo. Les traje una poesía, como dijo Pedro, el mar siempre aparece en mis poesías. Si no aparece en una, en la segunda, en la tercera, en la cuarta hay algo de las arenas o del mar. Yo tengo muy dentro de mi alma el amor al mar. Y la realidad es que cuando no lo tengo cerca lo extraño infinitamente. Yo me acuerdo cuando nosotros salimos exilados, que salimos a través de España, que estuvimos en Madrid, yo me sentía feliz en Madrid porque es una ciudad que amamos y estaba la familia de Alberto que fueron entrañables con nosotros, pero yo sentía, aparte de la tristeza de haber dejado mi tierra, yo sentía como una desazón, algo que me faltaba. Y un día cuando fuimos al Retiro, que no era el mar, pero bueno, estaba el estanque aquel enorme de agua, y yo dije, agua, eso es lo que yo necesito, mar, agua, aunque sea agua. Y es que el mar siempre ha sido un factor muy importante en mi vida. Nosotros vivíamos en La Habana Vieja y estábamos muy cerca del malecón. Y mi padre y mi madre y yo caminábamos mucho y veíamos mucho el mar siempre. Y es algo que yo extraño mucho en mi vida si no lo tengo cerca. Y le traje una poesía en la que me di cuenta que, aunque no eran poesías marineras como las del primer libro, había algo del mar que tocaba. Esta es del grupo de poemarios de miedo. Dice, tengo miedo de que a mi vida volvieras. Tengo miedo, sí, y tú lo sabes bien, porque para ti tengo el alma descubierta. Déjame, aléjate de mí, que tengo miedo de que mis alas de mariposa se quemen en tu hoguera. Déjame, no me busques más, que tu poder sobre mí me aterra. Necesito que la barca de mi vida descanse de tormentas, en tranquilas playas y no deslumbrada por el fulgor de tus arenas. Déjame que me aterra sentir tus redes envolverme todas y ver que tu presencia es un zafiro que se engarza con mis perlas. Eso te la traje. Entonces le traje un cuento que es un poco psicalíptico para los oídos puros, pero aquí yo creo que todos tenemos un poquito de oídos impuros, un poquito impuros.
Se llama Quiero sentirte. Quiero sentirte sobre mí. Quiero que tu cuerpo me cubra. Quiero que tu peso se incruste en mí y que tus manos me recorran como antes. Quizás no lo sepas o entiendas, pero es a mí a quien inconscientemente acaricias cuando hablas. Tus manos recorren mis brazos y delinean mi contorno con frecuencia, casi sin tú saberlo. Ya no tengo la juventud que tenía cuando vine a tu vida y me escogiste para ser tuya, pero todavía soy como un imán para ti cuando estás violento o muy cansado. Es a mí a quien buscas para encontrar paz y descansar. No importa el apartado del rincón donde me encuentro, sigo siendo tu butaca favorita. Como dicen aquí, I got you. Y ahora voy a terminar con otra. Que tengo una íntima amiga que me dice que lo que le gustan de los cuentos que son tan, que nunca sabe cómo van a terminar. Y yo diría que yo no sabía cómo iban a empezar, pero aquí los tengo. Alguien dijo que las mujeres son volubles como pluma al viento. Yo estoy de acuerdo, de absoluto acuerdo. Pero esta característica yo la veo como positiva y no negativa. Hay que cambiar, interpretar correctamente o con imaginación las nuevas ondas que trae el viento. Dicen que el que no cambia perece. Además, no hay nada más entretenido que las sorpresas, lo imprevisto, no poder anticipar hacia dónde va una mujer en su pensamiento o en su vida. Dirán que estoy influenciada a favor de estas ideas por razones obvias, pero eso no es cierto. Soy totalmente imparcial, aun siendo lo que soy y estando donde estoy. Soy una pluma verde de cotorra en una boina escocesa. No tengo más, no traje más, tendría que coger el libro. Voy a ir con otro cuento. Se llama Quiso besarme. Quiso besarme cuando lo rechacé. Me quiso imponer sus caricias y su presencia cuando yo no lo quería, pero esto es muy difícil para que él lo entendiera, dado su orgullo y su dignidad masculina, tan arrogante. Lo miré con profundo desprecio cuando me alejaba, porque en definitiva su insistencia absurda no me iba a coaccionar. Mis labios no se abrieron para protestar ni articular un solo sonido. Esto fue demasiado para su orgullo y me insultó. Qué bajo fue al gritarme: vete, sata, que yo tampoco te quiero.